Más de 60,000 participantes satisfechos respaldan los 37 años de historia del Instituto Superior de Estudios Fiscales, ISEF. Estudia con los mejores expositores y libera tu potencial de logro profesional. Visítanos en www.isef.com.mx. Ya de regreso, 12 del día con 19 minutos, estamos de regreso para continuar con el programa ISEF en la radio, la información fiscal y empresarial en voz de los expertos. Vamos a continuar con el tema tips fiscales y laborales sobre la PTU. Estamos enlazando a la Ciudad de México, Distrito Federal, con el contador público certificado Baltasar Feregrino Paredes, quien dirige este programa, y como invitado con el contador público certificado Fernando Arregui Ibarra. Rápidamente, antes de continuar, quiero comentarles que el Instituto Superior de Estudios Fiscales te invitan a conocer sus siguientes eventos, como son Diplomado en Consultoría Fiscal, Dictamen Fiscal CIPRED, Régimen Laboral y Fiscal del Outsourcing, Régimen Fiscal de Donatarias, Pagos Provisionales del IETU e ISR, Régimen Fiscal de Sueldos y Salarios y muchos otros más. Consulten la programación presencial y en línea en www.isef.com.mx. Vamos a continuar, contador Baltasar. Adelante. Gracias, Soledad. Mi querido amigo Fernando Arregui, el tema es muy importante porque se van a presentar muchas dudas justamente, no para las empresas que tienen una continuidad, que tienen a sus trabajadores dentro de la empresa. Claro. No, para ellas su cálculo es ortodoxo y no hay cambios. El problema son para las empresas que tienen outsourcing o que tienen un corporativo. ¿Coincides conmigo? Sí, así es. Porque es el primer año en que hubo una jurisprudencia por allá de febrero del año 2012, en donde se estableció que las unidades económicas pues están obligadas a tener que pagar PTU, pero esta es una jurisprudencia. Sí, la jurisprudencia es lo que establece que cuando una empresa aporta la fuerza laboral y otra empresa aporta el capital y la infraestructura, entre ambas logran la prestación de los servicios, las dos empresas se consideran la unidad económica a que se refiere el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, y la unidad económica pues es la empresa. Claro. Cuando estamos hablando del reparto de utilidades a trabajadores, este reparto que tiene que hacer la empresa, pues tendría que alcanzar a los trabajadores de las dos, tanto de la prestadora de servicios como de la empresa que está proporcionando la infraestructura. Aquí te voy a poner contra la pared. Conste que te estoy advirtiendo y te estoy diciendo porque eres mi amigo. A ver. Déjame decir. Amigo eres. ¿Qué pasa con una empresa que tiene a sus cajeros en un outsourcing, que tiene a los vendedores en otra outsourcing, que tiene a los despachadores en otra outsourcing y tiene a 10 proveedores otra en su outsourcing? ¿Tendrá que calcular la PTU o esto es de plano imposible? Bueno, desde el punto de vista teórico tendría que calcular la PTU basado precisamente en este principio de la unidad económica. Claro. Porque en ese caso todas las empresas que proporcionan la fuerza laboral y la empresa operadora que está proporcionando la infraestructura y el capital, todas ellas serían consideradas de acuerdo con la jurisprudencia como la unidad económica, y en consecuencia tendría que ser considerado como una sola empresa y determinar la renta gravable y repartir a los trabajadores. En estricto sentido. O sea, no hay que perder de vista tampoco que el 1 de diciembre en la reforma laboral hubo una incorporación en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, sí, de una fracción 4 bis que establece que todos los trabajadores de un establecimiento se consideran trabajadores de la empresa de ese establecimiento. Sí. Y esto es específicamente para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. O sea, esto quiere decir que si una empresa de outsourcing manda a los trabajadores a la empresa operativa y esos trabajadores están trabajando en un establecimiento de la empresa operativa, claro, para efectos
de la determinación de reparto de utilidades a trabajadores son trabajadores de la empresa operativa. Claro, y entonces sí tendrían derecho de esa utilidad. Claro. El problema va a estar en que evidentemente quien está obligado a determinar la base gravable y el reparto a los trabajadores es el patrón. Sí. Si los trabajadores o los sindicatos reclaman este derecho, tendrían seguramente que irse a los tribunales para que en todo caso los jueces resuelvan la procedencia del reparto de utilidades a trabajadores por parte de la empresa operadora. Pero me estás hablando cuando eso sea la aplicación de la jurisprudencia. Sí, claro. Bueno, la aplicación de la ley con lo que está diciendo la fracción 4 bis que se adicionó al artículo 127. Es que esa fracción ya viene dentro de ley, de tal suerte que el patrón que tenga a los trabajadores de la outsourcing les tiene que entregar PTU, aunque sea por un mes. Así es. Y acuérdate que, por decirlo de esa manera, el régimen de subcontratación sí. establece que no puede subcontratar el 100% de las actividades de una empresa, de los trabajadores para realizar las actividades de una empresa. Es correcto. ¿Sí? No Entonces, solamente la actividad, sí. decirlo de esa manera, sustantiva de la empresa, esa no puede ser outsourceada. No, y no lo entienden, todavía muchos de nuestros colegas, y claro, los empresarios a muchos no quieren entenderla. Sí, esto vamos a ver cómo se presenta ahora en el mes de mayo con el reparto de utilidades, pero con el tiempo, si los trabajadores reclaman ese derecho, seguramente va a haber muchas controversias que van a ser resueltas en los tribunales. Sí, no, pero ahorita me estás diciendo, esto es porque el gobierno no entiende que nos tiene que dar prórroga para el pago de tenencias, si ya sabe cómo somos los mexicanos de lentos. No se vale, hermano. Yo digo que no. Uh-huh. Por otro lado, ya estábamos tocando el tema de la PTU después del 1 de enero. ¿En qué casos no hay obligación de pagar PTU? El artículo 126 señala los casos donde no existe esa obligación, y es el caso, por ejemplo, de las empresas de nueva creación. Claro. Las empresas que se constituyen apenas durante el primer año uh-huh. no están obligadas a repartir utilidades a los trabajadores. Pero nada más el primer año. Pero aquí año entendido como año desde la fecha de constitución de la sociedad, deben de transcurrir los 365 días, o sea que puede abarcar 2 ejercicios diferentes. Fíjate qué interesante tu interpretación. Sí. Sí, porque no nos dice que sea año calendario. No nos dice. ¿De acuerdo? Entonces, yo no lo había visto así. Esa interpretación, si una empresa se da de alta el 1 de julio, claro. Bueno, del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente, las utilidades generadas en ese periodo pues no hay obligación de repartirlas a los trabajadores. Oh, mira qué interesante, sobre todo cuando me estás mencionando que el año completo sean los 365 días. Sí, esa es la interpretación que le doy. ¿Algunas normas a considerar para el pago de PTU? Bueno, ya comentamos el de los directores, administradores y gerentes. Está también la referencia en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo de que hay empresas como pueden ser los despachos de contadores, abogados, arquitectos, etcétera, donde los trabajadores que trabajan para este tipo de sociedades donde se depende del trabajo realizado, sí. En ese caso el monto de la participación de utilidades a trabajadores no puede exceder de un mes de sueldo. ¿No puede exceder o es un mes? Se determina la renta gravable, sí. y se aplica el 10% para determinar el monto a repartir. Ya. Sin embargo, en la distribución que se debe de determinar por cada trabajador, si los montos por trabajador superan al mes de sueldo, la PTU se limita a un mes de sueldo. ¿De acuerdo? Y este mismo caso es aplicable para las inmobiliarias o patrones que son propietarios de inmuebles que se arriendan. Correcto. También para aquellas empresas que cobran créditos y generan como ingreso intereses. Ya. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ese es un tema. También, en el caso de tener trabajadores eventuales, solamente que los trabajadores hayan trabajado más de 60 días o más en un año, tendrán derecho al reparto de utilidades. Esto nos lleva también a concluir que si tengo trabajadores
que no son eventuales, sino que son de planta, así hayan trabajado un día durante el año, tienen derecho al reparto de utilidades a trabajadores. Mira qué interesante ese tema. Sí, que porque esto me lleva de la mano a la proporción. Así es. ¿Qué pasa con las personas morales del título 3? Los que le conocemos como no los lucrativos. Ahí ha habido también una cierta controversia por el hecho de que, si bien es cierto, la renta gravable a que se refiere la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo se determina en función de lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 16, establece cómo se determina la base de reparto de utilidades a trabajadores, tratándose de personas morales, del título 2 o personas morales lucrativas. Sin embargo, en el caso del título 3, la ley no hace ninguna referencia a la determinación de una base gravable. Entonces, aquí hay quienes piensan que, aun cuando se está obligado a repartir utilidades, no existe una base gravable determinada por la ley del impuesto sobre la renta. Esa es una interpretación. Sin embargo, yo creo que una interpretación más conservadora está en que las personas morales no lucrativas, si la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo establece que la base de la PTU es la renta gravable, en el caso del título 3 existen 3 supuestos donde hay renta gravable para las personas no lucrativas. El primer caso es cuando realizan enajenación de bienes distintos de sus activos fijos. Correcto. O prestan servicios a personas que no son sus miembros. En este caso, los ingresos... ¿Bueno? Sí, te escucho. En este caso, los ingresos, este tipo de ingresos rebasan el 5% de los ingresos totales. Esos ingresos tienen que pagar impuesto en el título 2 y ahí tenemos una renta gravable que debería de ser base para la PTU. Que es poco probable. ¿Mandé? Es poco probable, pero dejémoslo así. Sí, y el segundo caso es lo que dice el artículo 94 de la Ley de Renta, en el sentido de que si las personas no lucrativas tienen ingresos por intereses bancarios, por enajenación de bienes del activo fijo, o en su defecto por premios, ahí se paga un impuesto, de acuerdo con el título 4 de personas físicas, y el impuesto es definitivo, y esa es otra renta gravable. Correcto, coincido contigo. Finalmente, el caso del artículo 95, donde dice que, entre otras cosas, que si este tipo de personas no lucrativas, incluyendo las donatarias, incurren en gastos no deducibles, esa partida no deducible va a obligar a pagar el impuesto sobre la renta a la tasa del 30%, y esa es otra renta gravable. Entonces, desde mi punto de vista, en estos 3 casos, esas rentas gravables pueden ser consideradas como la base para determinar la PTU de los trabajadores que participan o trabajan en este tipo de personas no lucrativas. Fíjate qué conceptos tan interesantes para este tipo de sociedades. Te confieso que muy, muy interesantes, mi querido amigo. Pero vamos a tener que ir a otro corte, pero regresando, quiero preguntarte, ¿hay PTU exenta? Vamos a un corte y regresamos.